Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Reyes de la Conversa. Estamos porque les contamos a ustedes, muchos nos preguntaban por qué no hubo podcast la semana pasada, y bueno, porque teníamos que obviamente esperar qué pasaba finalmente en Estados Unidos. No podíamos grabar un programa sin saber, ¿no es cierto?, quién iba a ser el nuevo presidente de ese país, y finalmente ya hay resultados. Estamos junto a el periodista internacional del área internacional de Canal 13, don Carlos Zárate. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Reyes de la Conversa, para que hablemos precisamente del tema de la semana, pues. Hola, ¿cómo les va? Qué placer acompañarlos. Pues me gustan estos programas donde la conversa es parte del asunto y se puede hablar y uno puede opinar, y me parece que, no porque usted me esté entrevistando, pero creo que estos programas que la pandemia sacó a flote Sí, son pues. los programas que debiésemos hacia adelante proteger y permitir, en términos de que normalmente las sociedades se entienden más fácil conversando que ametrallándose verbalmente. Entonces, vamos a ver cómo nos sale todo. Buenísimo, muchas gracias, pues, Carlos, también por estar con nosotros en esta jornada. Y en lo más íntimo, Carlos Zárate, vamos allá después de entrar, ¿no es cierto?, los temas más técnicos, en el resumen de lo que fue todo esto y para dónde vamos en el tema de Estados Unidos. Por lo más íntimo, alguien que estaba en una cobertura tan importante, y no solo la primera, sino que hace mucho tiempo también cubriendo el área internacional. ¿Pensaste en algún minuto que iba a ganar Donald Trump la elección? Mire, yo no soy muy amigo de predisponer escenarios porque los escenarios se lo comen a uno. Cuando la elección pasada casi todos nosotros pensamos que iba a ganar Hillary Clinton, pues nos llevamos un palmo de narices porque hubo muchas cosas que no fuimos capaces de ver, o es más, viéndolas, no fuimos capaces de entenderlas. Yo ¿Ya? pensaba, la elección fue el 13, el día 2, yo pensaba que iba a ser una elección que tenía dos caminos: o él iba a ser un landslide a favor de Biden, se iba a resolver rapidito, o iba a ser una contienda muy estrecha. Fíjese que finalmente sí fue una elección abrumadoramente a favor de Biden, porque si uno hace las sumas y tal, Biden va a pasar por lejos los 300 delegados electorales y le va a ganar a Trump por un número considerable. Pero el tiempo de solución fue muy largo. Y entonces habla de una variable que no vimos o no quisimos ver, que fue la variable de la masiva votación que hubo. Sí. Entonces, en mi lado más íntimo, yo sí pensaba, y un poco me parecía, que podía ser una oportunidad en que Mr. Trump finalmente saliera de la Casa Blanca, porque creía que al final 4 años de hostilización continua y de polarización continua, no solo en Estados Unidos, sino a través del mundo, se tenía que acabar de alguna forma. Ahora, ¿cómo se acabó? ¿Cómo se está acabando? ¿Cómo se acabará? Hay varios hechos por ahí que hay que colocar, como usted cuando juega póker, ¿no? Usted Sí, dice, pues. esta es la mano que tengo, bueno, ¿y usted qué tiene? Todavía eso nos falta un poco por delinearlo. Y en ese sentido, Carlos Zárate, ¿qué es precisamente lo que viene ahora? Porque informaciones de prensa en esta semana ya decían que, por ejemplo, la familia Trump está completamente dividida. Melania Trump y su principal asesor y yerno, Jared Kushner, le habrían recomendado que finalmente aceptara la derrota, pero sus dos hijos mayores le habrían dicho que agotara todas las vías legales para finalmente ir a los tribunales. ¿Qué es lo que pasa ahora entonces en Estados Unidos? Hay fechas claves como el 14 de diciembre en que finalmente el colegio electoral tiene que certificar la elección. Tiene hasta ese plazo Donald Trump para impugnar una elección e ir a tribunales, finalmente, porque aún no reconoce la derrota, ¿no?, oficialmente. Yo tengo un temor más negro que ese. Yo creo ¿Ya? que finalmente los hechos a Mr. Trump le van a decir que se tiene que ir, le guste o no le guste. Pero lo que más me complica es una gira de Donald Trump, que fue una posibilidad que esbozaron los hijos mayores. Sí. Una gira por todo Estados Unidos del presidente defendiendo su elección y denunciando el robo, el fraude. ¿Por qué me complica? Porque en esta época de Facebook y QAnon y todas estas teorías conspirativas, el líder pasa a ser la fuente oficial de información de sus adeptos. Aquí no sirve que Jonathan Reyes o Carlos Zárate o Valenzuela o Ulloa o Ramírez, el que fuera, venga y le diga, mire, por estas razones objetivas esto no es así, porque finalmente lo que sí quedó demostrado en la elección pasada que llevó a Trump en el poder y la que digamos, los resultados que obtuvo, es Sí. que hay 70 y tantos millones de personas que creen en el mensaje de Trump.
y que por lo tanto, mientras Trump se mantenga en esta cosa loca de no conceder la elección, de no llamar, de no considerarlo, de amenazar con consecuencias legales, pues esa gente va a seguir creyendo que le están esquilmando la elección a su líder. Ahora, hay un detalle. Sí. El 14 de diciembre vendrá la certificación. Eso no quiere decir que Trump acepte el fallo. Ojo con eso. Perfecto. Porque hasta ahora lo que ha pasado es que hay una persona que estaba compitiendo por mantenerse como presidente de Estados Unidos, que 2 días consecutivos se dedicó a jugar golf mientras literalmente en el mundo veíamos semana, las ¿no? cifras de la elección, y perdón que me acomode un poco, Por y favor. después esta misma persona anuncia una cantidad de acciones legales sin precedentes, un equipo de 92 personas, que además, si es que pudiesen pillar un voto, 2 votos, 10 votos, 100 votos ilegales, no van a pillar los votos suficientes para impugnar la elección en 4 estados. Trump en este minuto, para ser presidente, según su lógica, tendría que ganar en Carolina del Norte, en Georgia, en Pensilvania y en Nevada. Nevada, ok. En Arizona y en Nevada, 5. Sí. De esos 5, 4 están certificados, son certificados, proyectados a favor de Biden. Y el único que le ofrece cierta garantía es Carolina del Norte, que el porcentaje son 51-48, eso es muy difícil de dar vuelta. Darle vuelta. Es que ahí entonces, hay un punto súper, claro, hay un punto súper importante que estamos a la espera de los resultados oficiales de algunos estados, que ya lo dices tú, la predicción efectivamente es para que sean para Biden, pero el tema del fraude, el tema de alegar un fraude sin pruebas finalmente, Carlos, viniendo un presidente de un país como Estados Unidos, más allá de la figura de Trump, es muy grave. Lo que él hace el otro día, el día de la, antes que supiéramos el resultado, ¿no es cierto? Cuando las principales cadenas de noticias cortan su transmisión, cortan su mensaje, porque ellos dicen principalmente lo que está diciendo el presidente no tiene ninguna base, ningún fundamento. Eso yo recuerdo que eso no pasó antes. O sea, ninguna cadena de televisión corta el discurso del presidente que está literalmente diciendo mentiras, ¿o no? A ver, es que yo creo que estoy buscando, perdón que baje la vista, estoy buscando un documento que lo conseguí el otro día en internet. ¿Ya? Porque yo creo que aquí hay un minuto en que uno, como periodista y como analista, tiene que hacer detengámonos, revisemos y veamos. Este año, en algún minuto, Donald Trump agarró y dijo al comienzo de la campaña que él quería un periodo más. La gente le gritaba 12 more years, 12 more years, que es 12 años más, siendo que el periodo constitucional es de 8. Con reelección, o sea, 4 con reelección. Ok. A partir de eso, en algún meeting, él llegó y dijo muy suelto de cuerpo, mire, la única manera de que a mí me ganen es una elección amañada. Y a partir de eso, vino el ataque contra el voto por correo. O sea, ya estaba articulando este discurso hace bastante más tiempo del que... Todos esos 3 eventos pasan antes de la elección. Pero resulta que en este documento que encontré en redes del Berkman Clay Center, dice Mail-in Voter Fraud, Anatomy of a Disinformation Campaign. El fraude de los votos por correo, anatomía de una campaña de desinformación. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tenemos que ver los dos con eso? Tenemos mucho que ver. Sí. Porque cuando Trump empezó con esto, fuimos, y ahí me siento súper orgulloso de haber sido uno de los que siempre dudó y dijo abiertamente que lo de Trump era inconstitucional, que era indebido, que la presión sobre el correo no correspondía y que al final del día lo que él pretendía era cortarle las alas a los votantes que eran en contra de él, porque ya se sabía que la mayor parte de la gente demócrata iba a votar. Había votado por correo. ¿Qué pasó? Entonces, volviendo a su pregunta, yo nunca había visto un presidente, salvo Hugo Chávez en Venezuela, destruir la democracia de su país o intentar destruirla como la destruyó. Y ojo, que con Chávez, lo que pasó fue que Chávez, yo me acuerdo que ese juramento fue juro sobre esta moribunda constitución y le avisó a los venezolanos que iba a cambiar la constitución. Pero también en ese minuto de la vida, los venezolanos nunca advirtieron la maniobra
que le permitió a Chávez hacer esos cambios que él consideraba profundos, que era la predominancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, que afortunadamente para los norteamericanos no se da en este caso. Entonces, cuando el tipo dinamita la democracia y la dinamita ojos de todos, lo que dice este paper que tengo acá es que los periodistas también somos responsables. Sí, pues. Porque nunca fuimos, y ahí me excluyo, fueron capaces de denunciar esa movida, porque siempre se nos está increpando porque no somos lo suficientemente neutrales. Sí, pues, es que ahí hay un punto, yo particularmente lo he dicho otras veces también acá en otras plataformas, o sea, yo creo que la objetividad como tal en el periodismo, como la conocíamos, como la gente lo pide hoy día, no existe finalmente, lo que sí existe es la imparcialidad a la hora de tratar un tema. Por eso me parece súper acertado finalmente lo que dice Carlos Zárate cuando te llama la atención de un presidente que ha destruido la democracia en ese país de esta forma y de ese calibre, teniendo una estrategia ya prácticamente armada hacia el tema de la votación por correo, hacia el tema de una votación por fraude. Es súper grave porque finalmente nos encontramos una figura que no sabemos qué va a pasar de acá a enero en que tenga que asumir Biden en la presidencia, ¿o no? A ver, yo quiero articular un poquito de lo anterior, ¿Ya? que se me quedan Sí, un par de cosas afuera. por favor. En el mundo moderno, la objetividad no existe por una razón súper simple. Usted no puede ser objetivo. ¿Usted de qué equipo de fútbol es hincha? Yo no me gusta el fútbol para nada, fíjese, pero soy simpatizante de la Universidad de Chile. Bueno, entonces voy a colocarme yo en el corolario. Ya. Si yo, que soy simpatizante público de Universidad de Chile, me piden que comente un partido de Colo-Colo, lo más probable es que aunque yo lo intente de todas las formas posibles, algo de mi simpatía personal se salga en un comentario. Y yo diga algo que al señor de Colo-Colo no le va a gustar. Eso es un pedazo del asunto. Pero lo más importante, Jonathan, es que los periodistas sí tenemos la obligación de ser ecuánimes y sí tenemos la obligación de advertir cuando algo es una flagrante mentira, que fue lo que hicieron las cadenas norteamericanas cuando Trump mire, todo el desastre comenzó cuando él dice, si cuentan los votos legales, yo estaba viendo eso acá en mi casa, y cuando él dice, de votos legales? los votos legales, todas mis alarmitas sonaron y dije, miércoles, aquí hay algo más profundo. Y lo más profundo fue que a su base electoral, a estos 70 y tantos, 70, 72, qué sé yo, millones de votantes, él les estaba diciendo, me robaron. Y esos señores no van a pensar si efectivamente a Trump lo robaron, sino van a asumir que lo robaron. ¿Por qué? Porque el aparato de propaganda es de tal magnitud, la construcción de todo esto fue de tal magnitud que a uno no le queda otra. Por ejemplo, ya, a ver. Un avión lleno de terroristas de Antifa que volaba de lado a lado en Estados Unidos para provocar desórdenes. Eso no se probó nunca. Por ejemplo, una cantidad inusual de votos que le llegaron a la gente sin pedirlo. Eso es mentira. Hay estados que te mandan el voto por correo sí o sí. Tú verás si lo usas o no lo usas. Si aparece uno de los dos, anula el otro. Por ejemplo, una cantidad de urnas con votos a favor de Trump que fueron desechados. Mentira, no está en ninguna parte. Le doy el último ejemplo para seguir. Por favor. Cuando llegue y dice, hubo lugares en donde aparecieron 100,000 votos por Biden y ninguno por mí. Mentira, no pasó en ninguna parte. Y sí hubo muchas comunas en las que Biden tenía mayoría amplia, 81, 86, 90%, y el presidente tenía mayoría amplia en otras comunas. Si usted revisa los estados, los rojos, se va a encontrar con que hay muchas comunas en que la votación a favor de Trump fue de 80-20. Yo no escuché a ningún demócrata gritar fraude, ni mucho menos. Entonces, cuando usted lo están preparando para esto, y volver a lo que preguntó, yo lo que veo es que depende de la sensatez de una persona que no es sensata. Ese es el problema. No depende, amigo mío, de que usted y yo acá en Santiago de Chile digamos, oh, mire, qué insensato Trump. Trump ha sido insensato desde que comenzó. El problema es si él entiende el daño que le está haciendo a la democracia en su país, una democracia que además
el otro día lo dije con toda la sorna del caso, la ironía del caso, es la madre de todas las democracias. Entonces los gringos uno viene y dice, mire, su elección no sirve porque no tiene observadores. Mire, su elección no sirve, las papeletas son confusas. Oye, perdón, ¿y tu elección? Digo, porque a partir de ahora, los norteamericanos, familiarmente conocidos como gringos, para ser bien preciso, perdieron toda posibilidad de tutelaje sobre ninguna elección en el mundo. A mí ningún gringo me puede venir a decir qué elección o cuáles son las credenciales democráticas que yo les tengo que mostrar, porque ellos me acaban de mostrar un presidente que no es capaz de aceptar un resultado. Oiga, y otro punto, este punto es súper importante en realidad, ¿no es cierto? Claro, Estados Unidos que era el paladín de la democracia, pero finalmente entonces, ¿vamos a tener que esperar más berrinches de Donald Trump de aquí a enero o finalmente esto se va a zanjar en la corte para que la gente le cree finalmente la sensación clara de qué va a pasar? Porque Joe Biden ya es el presidente electo en rigor. Vamos por partes. Berrinches usted puede esperar de Trump toda la vida. El último berrinche fue hoy esta tarde. Echó al secretario de Defensa, a Mark Esper. Lo echó porque Esper se negó a utilizar las tropas para controlar los órdenes que siguieron a la muerte de George Floyd, porque se opuso por varias razones desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos, porque es el secretario de Defensa, a seguir órdenes. Y hoy lo echó. Hoy fue el primero que pagó el pato, fue él. Eso es un berrinche. Es un berrinche porque cambiar al secretario de Defensa de Estados Unidos a menos de 70 días de entregar el poder, ya, ok. Una locura. Los casos que lleguen a la corte, y ya llegaron varios, y los desecharon todos. Un solo caso que yo recuerde lo aceptaron, que fue un caso que se presentó, no recuerdo bien si en Georgia, creo que fue en Georgia o en Pensilvania, de la distancia de los observadores, los pollsters, los testigos electorales, como llamamos acá en Chile, de donde se estaban contando los votos. Pero mire cómo lo presentó. En el discurso, él dijo que tenía gente que tenía que revisar los votos a 300 pies de los lugares donde estaban votando, esos son 10 metros. Y se quejó, en el caso del estado de Nevada, de que se habían puesto unos papeles, unos cartones, para impedir que sus observadores mirasen. Oculta el hecho de que un grupo de sus observadores llegó y rompió en patota y tuvieron que un poco tapar la vista para que no armados en Arizona. Y entonces ahí volví, armados en Arizona. Y yo me pregunto si en Chile alguien osa aparecer con una pistolita de juguete en un centro de votación, ¿qué le pasa? Yo creo que no tengo mayor idea, pero el último pleito que sirvió y que llegó a la Corte Suprema fue el pleito de Gore contra Bush, y llegó a la Corte Suprema porque la papeleta de votación era engañosa, era una papeleta mariposa, y era engañosa para marcar, y muchos votos se marcaron equivocadamente, pero este no es el caso. El expresidente Bush mencionabas tú, ¿no es cierto?, que ha sido uno de los pocos republicanos en reconocer el triunfo de Joe Biden hasta ahora, la figura importante del Partido Republicano, porque ha sido él y un par de senadores más, si no me equivoco, ¿no? Hay un cambio de paradigma súper importante finalmente, Carlos Zárate, con el triunfo de Joe Biden y también de su vicepresidenta electa, Kamala Harris. Ahí hay mucho tema, porque tú mencionabas cómo esta figura de Trump finalmente se ha encargado de destruir la democracia, de los berrinches de este personaje, finalmente de en qué se transformó no solo Estados Unidos, sino que el mensaje para el mundo en estos 4 años, dejando de lado todo el tema climático, saliéndose de cuánto pacto hay, ¿no es cierto?, pisoteando a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en plena pandemia. Ahí hay un cambio de paradigma bien importante porque Biden con Harris, efectivamente tienen un eje bien claro. Hay 3 puntos bien importantes. Primero, la palabra recuperar, ¿no es cierto? Finalmente, como que Trump dejó la embarrada en buen chileno estos 4 años y ellos ponen el foco en la palabra recuperar. Recuperar la economía, enfocarnos en el cambio climático y también en la agenda de género. ¿Cómo ves lo que se viene en estos 4 años, en este nuevo cambio de paradigma? ¿Hay esperanza? Lo que pasa es que usted sabe cómo es la política. La política depende de dominar el Congreso, el Senado. Eso no lo ha conseguido Biden y mientras no lo tenga tiene que negociar. Entonces habrá que ver que de esos republicanos cuáles son razonables y quieren negociar. O sea, perdón que lo interrumpa.
para dejar claro a la gente, ese punto también es importante porque el Senado sigue en manos de los republicanos y si Biden quiere literalmente deshacer todo lo que hizo Trump en estos 4 años, no lo puede hacer todavía porque tiene efectivamente que llegar a esos acuerdos con el Senado, ¿no es cierto? O sea, lo puede hacer como lo hizo Trump, a punta de órdenes ejecutivas. Ok. Entonces, el presidente de Estados Unidos da una orden ejecutiva, se salta a todo el mundo porque es su prerrogativa en un régimen que es presidencialista. Pero el problema de fondo, yo creo que los gringos en este momento tienen varios problemas. Primero, curarse y unirse, resolver los profundos desequilibrios que provocó esta actitud de Trump con respecto a la migración, a la raza, al supremacismo blanco. Ya, esa es una. Enfrentar el COVID. Hoy Biden dio a conocer la composición de su equipo para enfrentar la emergencia, pero tiene un problema. Ese equipo tiene 73 días en los que no puede tomar ninguna decisión. Y la última información que estaba mirando acá mientras conversamos, que es una maña que uno tiene cuando da una entrevista, por favor. Es que según los expertos epidemiólogos de Estados Unidos todavía no ha llegado al pic del rebrote actual. O sea, con los 10 millones actuales casi de contagiados que tiene, ni siquiera. Ojo, a final de semana, si la proyección sigue como va, van a ser 10.600.000 o llegando a 11 millones, con las muertes, si no estoy mal, porque no recuerdo bien la cifra, llegando a las 250.000 o por ahí cerquita. Sí. El problema, y espero que me entiendan, no es porque alguien dijo por ahí, no, pero si es menos del 10% de la población, ese no es el problema. El problema es que no se puede morir ni uno. Ese es el problema. Y cuando a ti te están diciendo la gente de ciencia sostenidamente, mire, use mascarilla, mantenga distancia, lávese las manos, y alguien sale, como salió Mr. Trump, promoviendo la cloroquina, por ejemplo. Todos estos COVID de ahora hay que agarrar y cruzar los datos de hace 15 días con los meetings que organizó el presidente Trump en diversos aeropuertos, porque llegó a tanto el cuento que llegaba en su avión, esto no es mentira mía, llegaba en su avión, se bajaba por la escalera y le tenían montado el escenario en el aeropuerto mismo para poder hacer la reunión. Entonces hay que cruzar esos datos de hace 15 días con los contagios nuevos y ahí vamos a saber cuántas personas se contagiaron. Pero mire, yo no quiero que esto parezca como un discurso personal mío contra el señor Trump, porque mi opinión sobre el señor Trump es de todo el mundo conocida. Yo lo que sí creo es una cosa, y es una buena lección para ustedes los jóvenes. La democracia tiene una majestad que tiene que ser respetada. Punto. El que pierde los votos, los pierde. No hay caso, no hay para dónde darle más vuelta. Cuando yo la actitud de Donald Trump y los berrinches que usted me mencionó van a ser constantes. Pero mi problema es otro. ¿Cómo hago yo para volverles a creer en su democracia después de todo lo que he visto? Sí, pues. ¿Cómo lo hago? ¿Qué les creo? Como dicen ustedes los cabros chicos, con el perdón del cariño que le tengo. No, por favor, que me digan cabros chicos. No le compro. No le compro. No se la compra. ¿Y se la compra, no. ¿Se la compra Biden con Kamala Harris o no? Tampoco, pero voy a esperar. Ya. Tampoco, porque voy a esperar. Porque resulta que ya le mencioné uno de los problemas que tiene Biden. Sí. Otro problema que tiene Biden, que es un problema en serio, es un hombre de 78 años de edad que cuando termine su periodo va a tener 82. Sí. Estamos de acuerdo todos que en el mundo actual tener 82 no es tan grave. Cuando yo nací allá por el año 60, los abuelitos llegaban a 65 y a uno le parecía muy viejos. Sí, pues mire usted que Cher tiene 70 y tanto y está pero increíble. 50 Entonces yo llegaba de niño 8 años y decía, ¿y cuánto tiene tu abuelo? 60. Uy, qué cantidad. Bueno, yo tengo 60 ahora. Y no parece ser tan complicado. El problema de fondo aquí es que vamos a ver cómo Biden, que es un muy buen componedor, logra que la gente que sigue a Kamala Harris sintonice con este mandato que tiene que ser un mandato de unidad y de acercar y de negociar y de algunas reformas. Yo por lo pronto saludo que Biden haya dicho que una de sus metas es reunir a los niños separados de sus padres. Sí. Otra de sus metas es seguir con el programa de los Dreamers y resolver eso finalmente, porque estos Dreamers, que son los niños nacidos de migrantes en Estados Unidos, no tienen la culpa y no los puedes echar. Sí. Pero sobre todo que Estados Unidos vuelva a tener esa imagen que tiene desde hace mucho tiempo, de ser un lugar donde uno puede decir lo que se le dé la gana,
sin que a uno le pase mayor cosa. En ese sentido, el discurso del presidente electo fue uno de los primeros en la historia en que menciona, por ejemplo, a las personas trans en sus palabras. Hay un giro hacia el progresismo, hay un giro, ¿no es cierto?, en el Partido Demócrata, aún distante de lo que era hace unos años, con todos estos votantes y también un simpatizante de Kamala Harris. En ese sentido, hay que esperar también una mayor progresión en el tema de la agenda valórica, como se le llama, medidas que, por ejemplo, Trump negó a la comunidad LGBTQ, vuelvan a restablecerse en el periodo de Biden-Harris. Lo que pasa es que Trump le dejó amarrado una Corte Suprema que es conservadora, sí, e inevitablemente todas esas acciones van a llegar a la Corte Suprema. Yo creo que, a ver, Estados Unidos, como muchos otros países, incluyo el nuestro, sufren estos ciclos periódicos en que aparece un partido que domina, impone su agenda, después viene otro y la cambia. Pero finalmente, en algún minuto, siempre llega alguien que es un buen negociador. Okay. Y hay derechos que usted ya no va a poder desconocer. Yo no sé si usted vio las celebraciones de Biden. Una de las cosas que me llamaba la atención era que había muchas banderas del movimiento LGBTQ. Habían muchísimas. El famoso Rainbow. Está por todos lados. Entonces, lo que yo me pregunto es si a esos votantes tú les vas a poder seguir negando algunos derechos que son de suyo. Yo podré estar de acuerdo, y de hecho puedo no estar de acuerdo ni con el matrimonio homosexual. Puedo estar o no estar, no estoy diciendo mi posición. Sí. Puedo estar o no estar de acuerdo con el aborto. Pero hay un detalle que es fundamental. Todas esas leyes tienen que ver con las convicciones y las libertades personales. Por lo tanto, si usted es un católico, apostólico, romano, pues la ley de aborto a usted no le sirve porque usted no la va a usar. Sí. Y a usted tampoco le sirve la ley de divorcio porque su religión se la prohíbe. Pero habrá otra persona que no lo sea, que puede hacer uso de esa ley porque su conciencia se lo permite. Ahora, la discusión es la siguiente. Si usted no es católico, apostólico, romano, ¿por qué hay un sector que a usted le puede decir lo que usted puede o no puede hacer? Y por el contrario, si es que usted tiene una agenda valórica súper avanzada que niega absolutamente todo, ¿cómo se le impone a usted al resto? Esa discusión se va a dar en Chile, como se va a dar en Estados Unidos. Pareciera... Habrá un negociador hábil que logre colocar a la gente de acuerdo y hacer que esas posiciones se acerquen. Pareciera increíble que estamos en pleno 2020 y seguir, ¿no es cierto?, teniendo tanto foco puesto en estas discusiones del ámbito valórico. Pero la figura clave es lo que menciona usted de finalmente la figura de alguien que sea mediador en todo esto, ¿no? Que negocie. Mire, yo creo que siempre cuando estas cosas le traen lecciones a los países, siempre uno mira la elección, no sé, de Macron y aprende una cosa, mira a Trudeau, aprende otra, mira a Jacinda Ardern, aprende otra. Yo sí aprendí una cosa aquí, y es que cuando se arma el poder de la extrema derecha, no estoy hablando de la derecha, estoy hablando de la extrema derecha, la derecha ultra, casi todas las libertades personales comienzan a apretarse, y se comienzan a apretar simplemente porque a ese grupo de personas no les gusta eso. Y voy a ir para el otro lado, para que no me digan sesgado. Cuando los grupos de ultraizquierda se toman el poder, las libertades que esos grupos de ultraizquierda dan son tan amplias, tan laxas, que finalmente parece que todo está fuera de control. Lo de fondo aquí es que Estados Unidos va para 4 años en que Biden va a tener que hacer milagros para evitar que el trumpismo como movimiento resurja y resurja con mucha fuerza. Y va a tener a 70 millones de personas, un grupo de políticos importantes, como decimos en el Caribe, yo en el Caribe mucho rato, diciendo, fregándole la pita, dándole caña todo el día. O sea, no debiera ser evidentemente fácil los 4 años que vienen para Biden ahora, sobre todo con el control de los republicanos en el Senado, pero con este resurgimiento del trumpismo, que puede ser muy, muy perjudicial finalmente también para ellos. Mire, yo siempre digo que soy un razonable observador de lo que hay, ¿no? Ajá. En algún gobierno previo a quien gobernaba sufría el inclemente ataque de caracterizados voceros de la oposición. Cambió el gobierno. Quien gobernaba sufría el inclemente ataque de los voceros de la oposición de ese entonces. Cambió el gobierno, pasó lo mismo, cambió el gobierno y pasó lo mismo. Estados Unidos va por ese camino. La diferencia es que los gringos en algún minuto
siempre logran acuerdos de última hora para evitar el desastre. ¿Y qué sería la figura de ese resurgimiento del trumpismo en estos 4 años si es que no está Donald Trump, por ejemplo? Porque ya vimos que el caballero se fue a jugar golf, este fin de semana estuvo recluido y a lo mejor efectivamente sigue los consejos de algunos asesores y familiares y se retira o se sigue dedicando a sus negocios. ¿Hay alguna figura que pudiera tomar el control del movimiento trumpista en estos 4 años de la oposición? Mire, yo creo que si yo le nombro una figura, estoy arreglando la imagen si yo le nombro una figura, me gano el premio Pulitzer, pues, porque me gano el premio de adivino. No, yo lo que veo es que se van a armar en el republicanismo. Un bando muy, muy cercano a Trump, muy duro, que son los que no quieren saludar a Biden. Muy de extrema derecha. Y otro bando un poquito más conciliador, que va a buscar acuerdos en el entendido de que a nadie le sirve un país profundamente dividido. Ahora, un poco para redondear la conversación, yo creo que Trump tiene una ventaja, y esa ventaja no la tiene Obama. Trump es un tipo que hizo un solo término, por lo tanto se puede presentar nuevamente. Claro, pues. Y seguramente la ley se lo permite. En una de esas lo hace. Y si lo hace y repite esta votación, va a depender Biden y los demócratas muchísimo de lo bueno que sean capaces de hacer con un detalle. Les van a entregar un país carcomido por el COVID-19 y con mucha dificultad económica. ¿Y sabe qué es lo mejor de esto? Que quien se lo entrega el 21 de enero puede utilizar esos 2 argumentos que son de su responsabilidad contra el gobierno nuevo. Entonces imagínese este escenario que es garciamarquiano. Yo gobierno hasta el día 20. ¿Culpa mía o no culpa mía? Pues con mi gestión se dio el rebrote del COVID, la economía está en trizas, el papel de Estados Unidos está pésimo en el mundo, entrego el poder el 20 de enero a las 12 del día porque eso es constitucional. El día 20 de enero a las 12:01, esos problemas son del gobierno nuevo. Así es. Y entonces yo agarro y digo, oiga, pero mire qué gobierno el suyo. Están gobernando y no han hecho nada. Y los tipos llevan en el poder, ¿cuánto? ¿24 horas? Sí. Interesante esa proyección que hace Carlos. Carlos, se me está lamentablemente acabando el tiempo, lo que ha sido muy, muy interesante, pero te tengo que hacer una pregunta como terminar, porque finalmente en todos lados también salió hoy que algunos ex asesoras de Melania Trump, ex funcionarios de la Casa Blanca, ya estaban diciendo que Melania estaba contando los minutos para pedirle el divorcio a Donald Trump. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Se separan o no se separan? Le puedo contestar de la manera más indiferente que pueda tener. La verdad sea dicha, si Melania Trump se divorcia o no se divorcia del señor presidente o expresidente, es algo, no quiero ser grosero ni descortés, y yo sé que usted me va a entender porque me conoce un poco. No es algo que me preocupe fundamentalmente la vida ni me quite el sueño. A mí me quita el sueño otras cosas. Melania, por todas las señales que dio. ¿Cómo fue como primera dama? Es que con ese ego la traslado, ¿quién puede ser algo? Sí, pues. Pero es que ella ya ni siquiera quería hacer la decoración de Navidad para Casa Blanca. Mire, haga la cuenta antes de que se nos termine, nos quedan 3 minutos. Con una persona que siempre a usted lo trata en menos y lo mira en menos y tiene la mejor solución, es el tipo más brillante. Yo me merezco un lugar en Mount Rushmore al lado de los 4 prohombres del Mount Rushmore. Yo soy el mejor presidente de la historia. Yo. Y usted le dice, perdón, yo creo que eso es difícil. Y ojo que yo utilizo el yo, lamentablemente, cuando uno da entrevistas, el yo sale como parte del asunto. Pero a mí me parece que no por eludir la pregunta. Si ella se divorcia, está en los cálculos. Y si se queda, está en los cálculos igual. O sea, yo creo que ese matrimonio como matrimonio no resiste un análisis mayor de ningún tipo. O sea, si tú me preguntas a mí por Michelle y Barack Obama, es un señor matrimonio. Si me preguntas por Hillary y Bill Clinton, entran en la categoría de Mr. Trump. Un matrimonio que siguen casados, pero todos sabemos que va ahí. Ahora, si se divorcia, ¿qué contará de Trump? Pongámonos maliciosos. ¿Qué podría contar del presidente Trump? ¿Qué podría contar que nosotros no sepamos por trascendidos? Pero sobre todo, ¿cómo aguantó ese tiempo? Es verdad.
cómo aguantó Melania Trump ese tiempo y cómo aguantó el mundo también finalmente después de este análisis tan interesante, estos 4 años con Donald Trump como el presidente de la nación más importante del planeta. Carlos Zárate, te quiero dar muchas gracias por tu tiempo y dejarte invitado en otra ocasión a Reyes de la Conversa cuando amerite. Hombre, más bien cómo aguantaron la gente que nos vio casi una hora, queda una hora y queda 1 minuto y 45. Está ¿Cómo muy bueno. aguantaron esta charla? Pero los agradezco un montón. Un saludo para ti, para Benjamín, para todos ustedes. Si me siguen en redes sociales, pues ojalá publique las direcciones. Sí, pues, Seguimos vamos el a ir, diálogo todo. siempre abierto. Estamos en contacto. Muchas gracias, Carlos Zárate, que estés muy Ha sido bien. un placer. Nos estamos Igualmente. viendo. Chao, Adiós. chao. Y a ustedes nos vemos pronto. Les tengo que decir, vamos con 2 capítulos esta semana de Reyes de la Conversa. Así que se estrena este episodio junto a Carlos Zárate y a fin de esta semana vamos con un personaje también muy interesante. Así que nos vemos pronto. Chao, chao.